Insuficiencia respiratoria crónica, ventilación mecánica no. El asma bronquial es una enfermedad respiratoria causada por la inflamación de los bronquios y bronquiolos. Este proceso inflamatorio lleva a la formación de edema, a un aumento de la producción de moco y espasmo en el árbol bronquial. Datos relevantes para considerar es que en el año 2001 en Chile se crea el programa ERA, que abarca el manejo ambulatorio de las enfermedades respiratorias como el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ambas son patologías GES, una ingresando en el 2005 y la otra en el año 2007. La fisiopatología del asma. La inflamación crónica está asociada a la interacción de numerosas células y mediadores. Dentro de los mecanismos más importantes se ha observado que la mucosa bronquial de las personas asmáticas existe por un desbalance en la expresión de los linfocitos Th2. Estos están asociados a la activación de los eosinófilos por medio de la interleucina 5, además del aumento de la síntesis de la inmunoglobulina E, que a su vez activará los mastocitos, los que liberan la histamina, la prostaglandina y citoquinas, que en conjunto contribuyen a la inflamación, al desprendimiento epitelial, la vasodilatación, hipersecreción e hiperrespuesta bronquial de toda la vía aérea. Sospecha diagnóstica. Se considera sospecha de asma a un usuario portador de alteraciones bronquiales obstructivas crónicas por más de 6 meses de evolución, con sintomatología respiratoria obstructiva como la disnea, sibilancia y tos irritativa, frente a estímulos como hiperventilación, ejercicio, irritantes ambientales y cambios de temperatura. La confirmación diagnóstica se realiza dentro de los 20 días de sospecha según la guía clínica MinSal. Dentro de las causas más frecuentes encontramos exposición a ciertos alérgenos, como el polen de las plantas y árboles, los ácaros del polvo, el pelo caspa que puede estar presente en los perros y gatos, espora de moho de ambientes húmedos. Los signos y síntomas son variados desde la tos como un signo y síntoma muy común, la secreción o mucosidad, la sensación de falta de aire, la sibilancia, puede tener un dolor opresivo en el pecho y la fatiga. Para evaluar la severidad de la exacerbación existen 5 criterios. Dentro de esos encontramos el flujo expiratorio máximo, la disnea, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el estado de conciencia, lo que me va a clasificar en leve, moderada, severa o si el paciente se encuentra en riesgo vital. Dentro de exámenes y pruebas tenemos la prueba de alergias, que como se ve aquí en la imagen, es una prueba que se puede realizar mediante la piel o la sangre, donde se exponen a ciertos alérgenos y hay que ver si hay alguna reacción a estos alérgenos que fueron provocados. Ya también tenemos la espirometría como el examen de confirmación más importante, que se realiza a través de un tubo donde uno debe respirar profundamente y exhalar, y esto está conectado a un espirómetro y entrega los resultados a través de una curva. También tenemos la prueba de provocación a través de la metacolina, que es un desencadenante del asma conocido, que cuando se inhala hace las vías respiratorias se estrechen ligeramente. También tenemos algunas pruebas de imagen que pueden apoyar a esto, que tenemos una radiografía de tórax para ver si hay alguna anormalidad estructural. Dentro del tratamiento tenemos muchos broncodilatadores, también antihistamínicos para evitar que el sistema inmunológico se exacerbe frente a estos alérgenos, y tenemos también corticoides sistémicos. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es importante conocer que es la cuarta causa de muerte en el mundo. En el 2021 ocasionó 3.5 millones de las defunciones, lo que representa aproximadamente el 5% de todas las defunciones a nivel mundial. Casi el 90% de las muertes de EPOC en menores de 70 años se producen en países de ingreso mediano y bajo. El EPOC es la octava causa de mala salud en todo el mundo. El tabaquismo representa el 70% de los casos de EPOC en los países de ingreso alto, y en los países de ingreso medio y bajo el tabaquismo representa entre un 30 y un 40% de los casos, y la contaminación del aire en lugares cerrados también es un factor de riesgo.
¿ya? Esta información es sacada de la OMS, dejo el link ahí para que lo puedan observar. ¿Qué es el EPOC? Es una enfermedad obstructiva crónica, es una enfermedad pulmonar común que reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. A veces se denomina como enfisema o una bronquitis crónica. En las personas con EPOC, la mucosidad puede dañar o obstruir los pulmones. Los síntomas pueden ser la tos, problemas para respirar, sibilancia y fatiga. Las causas más comunes son el tabaquismo y la contaminación del aire. El EPOC no se cura, pero puede mejorar si no se fuma ni se está expuesto a ciertos contaminantes. Es importante la vacunación y evitar procesos infecciosos. Dentro de la fisiopatología destaca el proceso inflamatorio, el daño estructural y funcional y las alteraciones fisiológicas que se producen. Dentro de la inflamación crónica tenemos el aumento de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, la liberación de estos mediadores inflamatorios y el estrés oxidativo. Dentro del daño estructural y funcional, la hiperplasia de células caliciformes que aumenta la producción de moco, la destrucción alveolar que provoca este enfisema y una fibrosis de las vías aéreas provocando la obstrucción. Dentro de las alteraciones fisiológicas tenemos que disminuye el flujo de expiración, hay una hiperinsuflación pulmonar y alteraciones del intercambio gaseoso, lo que provoca una hipoxemia y un hipercapnia. El EPOC incluye enfermedades como la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, que se caracteriza por esta inflamación crónica y este exceso de moco que reduce el diámetro bronquial. Hay una destrucción de los alvéolos y una pérdida en la elasticidad pulmonar, lo que dificulta la expiración, y hay un atrapamiento aéreo ya que el aire entra pero no puede salir con facilidad. Las personas con EPOC pueden desarrollar una hipercapnia ya que hacen una retención del CO2, ya que la obstrucción y el atrapamiento aéreo dificultan la expiración, impidiendo la eliminación adecuada del dióxido de carbono. Puede ocurrir este desbalance en la ventilación-perfusión, ya que puede llegar flujo sanguíneo a ciertos lugares del pulmón, pero el aire no puede llegar bien debido a esta obstrucción. Es por esa razón que las personas con EPOC pueden empeorar rápidamente la situación y empeorar los signos y síntomas, ya sea por un cáncer de pulmón o por un cuadro infeccioso como una neumonía. Puede producirse destrucciones por parte del pulmón y una obstrucción de las vías aéreas a causa de las secreciones o la inflamación del epitelio de las vías aéreas. El EPOC evoluciona gradualmente y a menudo por factores de riesgo que están asociados. Dentro de eso tenemos la exposición al tabaco o por una exposición pasiva al humo ajeno, exposición ocupacional, lo que obliga a estar expuesto a ciertos polvos, humos o sustancias químicas, contaminantes del aire, eventos que pueden ocurrir dentro de la vida fetal o en los primeros años de vida, como por ejemplo el retraso en el crecimiento intrauterino, la prematuridad y las infecciones respiratorias frecuentes o graves dentro de la infancia, el asma en la infancia y un déficit del alfa-1 antitripsina, una enfermedad congénita rara que puede provocar EPOC a una edad temprana. La confirmación diagnóstica se debe realizar por medio de una espirometría basal posterior a la utilización de broncodilatadores ejecutada por un personal de salud calificado. Se considera que existe una alteración funcional obstructiva si la relación porcentual del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada es menor del 70%. Su gravedad deberá ser cuantificada de acuerdo al deterioro del volumen expiratorio forzado, medido con la posterioridad a la inhalación de un broncodilatador, por ejemplo el salbutamol. Dentro del tratamiento es importante mencionar que dentro de los objetivos del tratamiento está reducir los síntomas del EPOC, reducir la progresión del EPOC y la pérdida de la aceleración de la función pulmonar, reducir el impacto del EPOC en mejorar la calidad de vida
y frecuencia de la exacerbación, reducir la necesidad de hospitalización, aumentar los años libres de discapacidad y reducir el riesgo de muerte prematura. Tenemos también broncodilatadores como el salbutamol, el salmeterol, el bromuro de hipatropio, la budesonida, que es un broncodilatador con corticoides muy utilizado en este tipo de patologías, entre otros. Para estas patologías no hay que olvidar que tenemos el proceso enfermero y nuestra necesidad, según Virginia Henderson, prioritaria viene siendo la necesidad de respirar normalmente y el área cardiovascular. Algunas etiquetas que nos pueden ayudar sería la limpieza ineficaz de la vía aérea, deterioro del intercambio de gases y algún patrón respiratorio ineficaz. Dejo acá también algunos NOC, por ejemplo, el automanejo del asma, conocimiento del manejo del asma, respuesta de hipersensibilidad inmunológica, función respiratoria, la permeabilidad de las vías aéreas, el autocontrol de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la función respiratoria. Toda esta dado en un contexto, ¿cierto? Si estamos frente a un cuadro agudo o de un paciente que ya debe ser dado de alta. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos, siempre es importante evaluar y manejar la vía aérea, asegurar inmediatamente una adecuada y rápida oxigenación para corregir la hipoxemia, valorar la vía aérea, la parte circulatoria, el examen neurológico, importante objetivizar a través del Glasgow, el control de los signos vitales, además de la saturación de forma continua, valorar el estado de la piel, si hay presencia de alguna hipoperfusión, tener al paciente en posición semi-Fowler o Fowler, esto para facilitar la adecuada respiración por la expansión torácica, el reposo absoluto para disminuir el requerimiento de oxígeno, el control de la temperatura para descartar algún cuadro infeccioso, si es necesario aspirar las secreciones para evitar complicaciones, tomar gasometría arterial para conocer el tipo de insuficiencia respiratoria, administrar oxígeno a través de una cánula nasal en sospecha de hipercapnia y si es descartada a través de una mascarilla multiventuri. Una vez reconocida la etiología de la insuficiencia respiratoria, se puede modificar la FiO2 y el dispositivo. Valorar los ruidos pulmonares en ambos campos, observar también exámenes de imagen como la radiografía y el TAC, observar la dinámica del paciente, la movilidad torácica, simetría, profundidad y ritmo, si hay uso de musculatura accesoria, aleteo nasal, la coloración de la piel distal, fatiga, sudoración, y observar y registrar estos casos. Instalación de vía venosa, toma de exámenes de sangre con énfasis en el perfil bioquímico, gasometría arterial y hemograma. Tomar un electro de 12 derivaciones para descartar un origen no pulmonar. Administrar fármacos según indicación médica. Observar también las reacciones adversas. Preparar al paciente para todos los exámenes de imagen. Realizar balance hídrico. Mantener al paciente en observación tanto el estado de conciencia como los signos vitales, mantener hidratado al paciente porque esto facilita la movilidad y eliminación de las secreciones, proporcionar un apoyo al paciente cuando tose, valorar la secreción, la calidad, el color, el olor y registrar, tranquilizar al paciente para disminuir la angustia y ansiedad, otorgar al paciente un tiempo de recuperación en procedimiento, tomar las medidas de prevención por el reposo prolongado, tanto el ATBP como el LPP, y gestionar unidad de mayor cuidado o preparación en caso de tener un manejo avanzado de la vía aérea. Dentro de los fármacos, es importante mencionar la oxigenoterapia, los broncodilatadores, los corticoides, los diuréticos y los antibióticos en caso de alguna infección, ya sea por un pic febril. La ventilación mecánica no invasiva es una técnica de soporte ventilatorio parcial
que no requiere una vía aérea artificial. Importante no olvidar el concepto de... Dentro de las ventajas de la ventilación mecánica encontramos que reduce la incidencia de infecciones de neumonía nosocomial, acorta sustancialmente la duración de la internación en UCI, evita el uso de sedación profunda y relajación muscular, conserva el habla, conserva los reflejos deglutorios y preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea. Dentro de los objetivos clínicos de la ventilación mecánica encontramos disminuir el trabajo respiratorio, aumentar la ventilación alveolar, reducir la presión parcial de CO2 y corregir el pH. Dentro de las indicaciones de la ventilación mecánica en pacientes adultos, destaca, por ejemplo, utilizarlo en un EPA cardiogénico, en una descompensación respiratoria, en cuadros donde se agudiza el asma, entre otras. Dentro de las contraindicaciones tenemos el paro cardiorrespiratorio, un neumotórax, inestabilidad médica, una cirugía reciente, ajustes de interfaz imposibles, entre otras. Aquí tenemos la interfaz, por ejemplo, una máscara oronasal, una máscara facial total, el casco, mascarilla oral y mascarilla nasal. Dentro de los modos ventilatorios, es importante mencionar que los modos ventilatorios limitados por presión son los más utilizados en la UCI. La variable independiente es la presión, mientras que el volumen dependerá de la mecánica respiratoria y la presión programada. Mientras que en el CPAP está indicada para mejorar la oxigenación y el BiPAP está más orientada a mejorar la actividad muscular inspiratoria, la hipoventilación y la acidosis respiratoria combinada por una hipoxemia. Nuestro primer modo ventilatorio es el CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea. Se aplica esta presión positiva a la vía aérea de forma continua, igual en la inspiración como en la expiración, lo que permite el reclutamiento alveolar parcial de los alveolos colapsados, ¿cierto? Lo que mejora la oxigenación. Ya aquí en la imagen se puede notar el aumento de la presión y cómo el alveolo finalmente se logra reclutar. El BiPAP se utiliza en pacientes que respiran entre dos niveles de presión preestablecidos. Uno para la fase inspiratoria, donde se denomina el IPAP, y otro en la fase expiratoria, que se denomina el EPAP, siendo la diferencia entre ambos la presión de soporte ventilatorio. En esta modalidad es más utilizada en pacientes con EPOC, asma bronquial, edema agudo pulmonar, neumonía, pacientes que fueron extubados, lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés respiratorio aguda. Acá algunas diferencias entre CPAP versus BiPAP, ¿ya? Por ejemplo, el CPAP no ofrece un soporte ventilatorio, mientras que el BiPAP sí lo ofrece, ya que uno controla tanto la presión del IPA y EPAP. En el CPAP aumenta la oxigenación arterial, evitando el colapso de las vías aéreas superior, y en el BiPAP aumenta la ventilación alveolar, restablece la capacidad residual funcional, disminuye la hipercapnia y disminuye el trabajo respiratorio. Los cuidados de enfermería cuando el paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica no invasiva. No olvidar la integridad cutánea. Es importante mantener el aseo y la lubricación de la piel, valorar y proteger las zonas de contacto. Dentro del dolor, vigilar la tensión del arnés, programar descansos de 4 o 6 horas, considerar alternativas de interfaz y algunos. Es importante evaluar bien el tamaño adecuado de la interfaz para evitar esta irritación ocular o alguna sequedad de la mucosa. Si esto llegara a presentarse, tenemos las lágrimas artificiales. Es importante mantener la humidificación activa y mantener también la frecuencia de los aseos bucales. Algunas complicaciones dentro de la ventilación mecánica no invasiva está esta distensión abdominal. Y dentro de los cuidados es que podemos posicionar a nuestro paciente entre 30 y 45 grados, tener un reinicio de la ventilación mecánica no invasiva
al menos 30 minutos después de que el usuario coma. Evaluar siempre que esté en correcta posición la sonda nasogástrica. Para prevenir las lesiones por presiones, hoy en día existen muchos protectores cutáneos, ya como la Ninovera, el Cavilon, dentro de lo que ahí se menciona. Ya es muy importante proteger la piel. En conclusión, los objetivos clínicos son disminuir el trabajo respiratorio y mejorar la ventilación alveolar. Importante también que la ventilación mecánica no invasiva puede reducir la tasa de intubación, incluso la estadía hospitalaria y la muerte. El éxito está basado en tener una adecuada selección, tanto en el programa, la interfaz, tener un equipo capacitado y motivado, pero también reconocer cuando no logramos el objetivo clínico propuesto. Bueno, algunas referencias que pueden encontrar aquí en la guía clínica y los libros de médico quirúrgico que les pueden facilitar y complementar esta cápsula educativa.